¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Buenas Usted noches. viendo atentamente este tema de las actas electorales. Así es, Jimena. Primeramente saludar a toda la audiencia de este prestigioso canal. Y bueno, creo que recordamos nosotros todo lo que hemos vivido, ese tremendo fraude que lo trataron de negar hasta el final, pero que creo que es importante el trabajo de todos los bolivianos, sobre todo los jóvenes, de medios de comunicación como Televisión Universitaria, que mostraron la realidad de lo que estaba pasando. Un gran trabajo también, Jimena, que tú desarrollaste. Pues no pudo tapar el gobierno ese tremendo fraude que se había montado este 20 de octubre. Gracias, senador. Usted como ministro, usted como senador ha presentado varias denuncias. La última que incluso usted estuvo acá en el programa fue en septiembre del 2019, cuando informó que iba a remitir al Ministerio Público toda la documentación sobre el caso Lavallato y Odebrecht para que el presidente en ese entonces, Evo Morales, sea investigado. Ahora usted está como ministro de Obras Públicas y hay una serie de denuncias que usted hizo durante todo el tiempo como senador. Así es, Jimena. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas. Por eso es que hemos visto dos temas importantes que debemos hacer en este pequeño periodo que nos toca de transición, donde lo único que buscamos es de que haya elecciones limpias, transparentes, en el menor tiempo posible, porque esto, mientras dure el menor tiempo posible, creo que le hace bien al país, así que ojalá que esto sea bien, pero bien corto. Entonces, todo este proceso hemos ido denunciando desde el Senado muchos temas de corrupción, falta de información, y ahora, miren, menos de una semana, estamos haciendo dos cosas que creemos que es importante en este momento. Uno, poder buscar responsables de todo lo que ha pasado. Creo que nosotros tenemos que hacer auditorías internas, externas, munirnos de información para dar con los responsables de quienes causaron daño económico al Estado. Pero al mismo tiempo es importante darle viabilidad a los proyectos, porque la gente los está esperando. Nosotros no hemos venido aquí a cortar ningún proyecto. Simplemente queremos que se sancione lo que se hizo mal, pero al mismo tiempo reencaminarlo los proyectos para que se puedan concluir y la gente pueda tener esos proyectos esperados, donde no haya maltrato a trabajadores, donde no haya daño al medio ambiente, donde no haya carreteras, en el caso de carreteras retrasadas o mal construidas, que es lo que hemos visto y es lo que ha molestado al pueblo boliviano. Entonces, todos esos temas nosotros tenemos que encaminarlo, y esa es la responsabilidad que en este pequeño corto de periodo de pacificación del país, de llamar a nuevas elecciones, es lo que queremos hacer. Usted ha denunciado mucho el tema de las carreteras. Por ejemplo, tengo entendido que va a apuntar a realizar auditorías a los proyectos camineros ejecutados por la Administradora Boliviana de Carreteras, ya que usted vio precisamente por el departamento del Beni, incluso cómo nuestros propios compatriotas eran maltratados y explotados por empresas chinas, con la complicidad del Ministerio de Trabajo, con la complicidad del Ministerio, de la Cancillería, de todo. Así es, Jimena, fue vergonzoso ver todos esos acontecimientos, fue muy triste, ¿no?, de ver cómo nuestros compatriotas eran maltratados por personas extranjeras. Eso es lo que nosotros queremos hacer ahora en el Ministerio, por eso hemos posesionado en tan poco tiempo a gente especialista en cada tema, ¿no? Creo que aquí se trata de tener carreteras ejecutadas cumpliendo las normas, que los trabajadores no se los maltraten, porque por eso las empresas ganan su dinero. Entonces, creo que todo eso que hemos vivido en el anterior gobierno es lo que nosotros ahora tenemos que corregirlo, ¿no? Y por eso es que nosotros queremos en este pequeño periodo darle una mirada a todo lo que ha pasado para buscar responsabilidades en caso que lo haya, pero al mismo tiempo viabilizar, porque los proyectos se tienen que encaminar. O sea, nadie está en contra de los proyectos, lo que estamos en contra es la forma como lo estaban ejecutando.
¿no? Que a 3, 4 meses de inaugurarlo se estaban destruyendo. Entonces, nosotros queremos los bolivianos carretera, pero queremos carretera que cumplan las normas, queremos carretera que no maltraten las empresas a sus trabajadores. Entonces, eso es lo que nosotros en este pequeño periodo de transición, de pacificación del país, queremos dejar claro que no puede seguir ocurriendo lo que ha sucedido en estos últimos años. Usted que ha sido alcalde en Rurrenabaque, usted siguió muy de cerca la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta. ¿En qué condición ha encontrado toda la información que le pueda otorgar en este momento a la gente que está de manera transitoria acompañándolo con esta empresa constructora, la China Railway? Sí, es la empresa Railway, que es un proyecto de más de 570 millones de dólares, que es un proyecto que tiene apenas un 15% de avance físico y tiene un avance financiero, o sea, se le ha desembolsado más del 45%. O sea, imagínese usted, se le ha dado casi el 45% del dinero, casi la mitad, pero solo ha avanzado un 15%. Entonces, esas cosas es las que nosotros queremos sancionar en caso de que hubiera responsable, pero al mismo tiempo pues ya viabilizarla, porque es una carretera que tiene maltrato a trabajadores, tiene daño al medio ambiente, han destruido al medio ambiente, no lo han respetado, tiene retraso, tiene avance financiero 3 veces más que el avance físico. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer, pero tampoco podemos perder el financiamiento, porque el financiamiento está. Entonces lo que hay que hacer es sancionar, ¿no? Pero al mismo tiempo viabilizar para que la obra se pueda cumplir con lo establecido en el contrato. En el caso de teleférico, he visto que ya hay un gerente en el teleférico. ¿Este sigue funcionando? Sin embargo, ¿cuál va a ser su actuación ahí? Sigue funcionando. Nosotros queremos primeramente el servicio para el usuario. O sea, primero el usuario. Consideramos que el teleférico tiene que funcionar para brindarle calidad en el servicio al usuario, el mayor tiempo posible, ¿no? Que no paralice, que lamentablemente en estos días críticos de los problemas políticos, sociales que ha vivido el país, se ha paralizado. Inclusive hemos tenido personas que han querido incendiar el teleférico, amenazar, querer tomarlo. Entonces ahí nosotros hemos tenido mucho cuidado, hemos coordinado con la policía, con el ejército para brindarle seguridad y hemos tratado de que el teleférico esté en funcionamiento, porque cuando nosotros recibimos ya tenía prácticamente casi 2 días paralizado. Entonces lo primero que hicimos en el momento de asumir fue darle funcionamiento al teleférico. Porque además hay que convocar tal vez a la gente de que cuidemos todos, porque al final todas estas obras han sido construidas con nuestros impuestos. Así es, Jimena. Nosotros creemos que los proyectos no son de los partidos ni de los gobiernos, son de los ciudadanos. Es un servicio para el ciudadano y por lo tanto hay que cuidarlo. O sea, no tenemos que tornarlo político los temas cuando se tratan de recursos del pueblo, cuando se tratan de beneficios que trae al pueblo boliviano, ¿no? El teleférico, si bien está en la ciudad de La Paz, pero presta un servicio a todos los bolivianos, a todos los ciudadanos del mundo que pasan. Entonces, por lo tanto, estamos obligados los ciudadanos a cuidarlo, ¿no? Y lamentablemente, pues, se lo ha prácticamente se lo ha expuesto al vandalismo y nosotros tenemos la obligación de cuidarlo y es lo que hemos hecho. Nosotros inmediatamente, una vez abandonó el señor Dortweiler el teleférico, renunció, hemos pedido que él pueda ir a transferir toda la información que él conoce del teleférico. No fue posible, pero aún así hemos ya puesto una persona, un gerente, para que se haga cargo y para que quede una persona responsable de este importante proyecto. Para darle continuidad al trabajo, para que esto continúe en realidad con el servicio a la gente. Así es, y además poder cuidarlo, poder darle funcionamiento y mejorar el servicio, ¿no? Porque primero el usuario, siempre no tenemos que perder de vista que primero nos debemos, los funcionarios públicos, nos debemos a los usuarios y por lo tanto tenemos que poner el mayor de nuestros esfuerzos para que haya un buen servicio. En el caso del servicio, de cuidar nuestras infraestructuras, ¿cuál es la situación del aeropuerto del Alto, por ejemplo?
¿Cómo se está trabajando con esto? ¿Se está coordinando con quienes tienen la responsabilidad de cuidar, de velar por esas infraestructuras en los diferentes departamentos? ¿Cómo está el tema de los aeropuertos también? La denuncia que hubo en su momento sobre el mal uso del Aeropuerto Internacional Soberanía de Chimoré, ¿esto ya lo ha visto? Sí, lo primero que hemos hecho es poder tener personas responsables. Una de las características que hemos tenido entre los viceministros, directores, gerentes de las empresas como BOA, SAPSA y todo, es tener gente técnica, conocedora del tema. O sea, no hemos puesto cargos para políticos, sino para personas técnicas, porque consideramos que hay cargos importantes en el país que tienen que ser técnicos. Entonces, esas personas técnicas es la que en este momento están trabajando en todos los temas que preocupan a los bolivianos. Cómo se lo manejó de manera irresponsable, se lo ha expuesto a ciudadanos, ¿no? a que pueda haber un enfrentamiento dentro del aeropuerto, no se le ha brindado seguridad. Entonces hay un sinnúmero de cosas que no deseáramos que nunca más puedan ocurrir. Por eso es que nosotros consideramos que hay temas que son políticos, pero hay temas que debieran ser técnicos. Y hay autoridades en las que no debieran tener cargos políticos, sino técnicos, y eso es lo que hemos visto en estos últimos años, cómo han politizado las instituciones, y ahora estamos en la obligación nosotros de institucionalizarlo nuevamente. ¿Le va a dar el tiempo para poder institucionalizar los cargos? Hay aspectos donde son absolutamente operativos, técnicos, donde más allá de algún servilismo político partidario está la seguridad de la gente. Así, el tiempo no da, Jimena, para institucionalizarlo, pero hay que dar señales. ¿Cómo da señales? ¿Encaminar? Poniendo gente conocedora del tema, ¿no? Si se trata de por ejemplo, qué sé yo, el viceministerio de Transporte, que hay una persona que conozca del tema transporte, ¿no? Que si te toca de comunicación, que sea una persona que conozca de comunicación. O sea, eso es, y además que tenga experiencia y conocedora del tema que va a tratar. Eso es lo que hemos tratado, porque si nos ponemos a institucionalizar, va a durar 30, 60, 90 días, ¿no? Entonces hasta mientras ya estamos nosotros fuera. Lo que queremos no hacer un corte en la gestión, queremos viabilizar, y para viabilizar no queremos tampoco poner cargos porque hace política, sino porque es un técnico. Los políticos, pues, es el ministro en este caso, ¿no? Pero las personas que lo tienen que acompañar cerca de él tienen que ser personas que conocen del tema, cosa que la persona que es política esté bien asesorada y poder tomar buenas determinaciones. El Ministerio de Obras Públicas tiene tanto para ver, por ejemplo, Entel. ¿Cuál es la situación de Entel? Miren, no tengo todavía el informe, pero ya ha habido importantes medidas en Entel, ¿no? Se hablaba inclusive a los ciudadanos de que se habían pichado los teléfonos de mucha gente que era opositora al gobierno. Se ha cortado absolutamente todos esos temas. ¿Había un equipo de espionaje telefónico? Sí, había, o sea, es lo que el informe finalmente lo va a decir, pero yo puedo ya adelantar algo de que sí existía. ¿El Ministerio de Obras Públicas en algún momento financiaba algunos proyectos de Entel, siendo Entel una empresa autárquica, por ejemplo? Así es, hay varias irregularidades que, bueno, por ahora son simplemente denuncias que seguramente con el informe, con las auditorías que nosotros vamos a hacer en este pequeño periodo, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos pues que sancionar si ha habido algo que no ha estado funcionando bien, pero también tenemos que hacer gestión, porque si nos dedicamos solamente a mirar qué es lo que ha habido en el pasado, pues vamos a perder lo que es la gestión pública. Y es importante la gestión, pero también es importante poner ciertos antecedentes de cosas que no se debieran hacer más. Entonces va a haber un trabajo paralelo en este periodo de transición, donde desde el principio, usted lo ha dicho al día siguiente que fue posesionado como ministro, hay una necesidad de este gobierno transitorio, que es convocar a elecciones, porque hubo un movimiento social, un movimiento cívico, donde movidos por el fraude, que al final la Organización de Estados Americanos lo dijo en su informe, en este momento hay la urgencia, la necesidad de hacer una convocatoria para elecciones, buscar todos los mecanismos constitucionales. Así es, Jimena, hay que hacerlo lo más antes posible. Yo deseara que ya hasta el 10 de enero, 15 de enero, pudiéramos ya tener las elecciones. Entonces eso va a depender
ya de la Asamblea. La voluntad de nuestra presidenta está clarísimo, ella en el menor tiempo posible quiere entregar, pero hay que ser responsable con el país. Se ha dado, si no me equivoco, 2 semanas para que ya tener todo el tema del órgano electoral, 48 horas para que pueda convocar el órgano electoral. Entonces podríamos tener ya en enero, más tardar en febrero, elecciones, ¿no? ¿Habrá la voluntad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Usted ha sido senador. Es que tiene que haberlo, Jimena, porque aquí se trata de la vida, se trata de la paz social, de la democracia. Eso está por encima de cualquier cosa, está establecido en la Constitución. Bajo esos parámetros de la vida, de la paz social, de la democracia, podemos encaminar pues algunos temas y adelantar tiempo, ¿no? Porque los bolivianos necesitamos una elección. Nosotros somos un gobierno de paso, o sea, simplemente es una transición. Yo creo que muy pocos se animarían a estar en este periodo, pero lo estamos haciendo por responsabilidad. Venimos luchando 14 años en contra de este gobierno autoritario, este gobierno que perseguía a quienes pensaban diferente, este gobierno que despilfarró los recursos de los bolivianos. Entonces, corresponde asumir esa responsabilidad. No es fácil para la presidenta, no es fácil para quienes estamos de ministro estar en este periodo de transición de un gobierno que ha estado en el poder 14 años, que se creían que eran dueños de los recursos, que se creían que eran dueños de las instituciones. No es fácil, pero ahí estamos, Jimena, asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Sin resentimiento, sin odio. Aquí nosotros no vamos a perseguir a nadie. Aquí quienes se deben preocupar es quienes administraron los recursos de los bolivianos de una manera mala. Eso se deben preocupar. El saldo no tiene por qué preocuparse, porque no vamos a tomar represalias contra nadie porque era de otro partido, porque no, absolutamente. Se va a hacer lo que corresponde hacer. Cuando tú administras la cosa pública, tienes que saber que cualquier ciudadano, cualquier persona en cualquier momento te va a rendir cuenta, te va a pedir cuentas, qué has hecho con el dinero. Y tú tienes que, el que nada tiene, nada teme, tienes que estar dispuesto, aquí está, así administré, ¿no? Entonces, quienes han administrado bien las cosas públicas no deberían preocuparse. Quienes tienen que preocuparse son las personas que le metieron la mano pues a los recursos de los bolivianos. Yo le pregunto este tema de la voluntad política tomando en cuenta que la mayoría en la Cámara de Senadores es del movimiento al socialismo, y en algún momento se observó incluso a las 4 representantes de la negociación que eran de la línea dura del movimiento al socialismo. Betty Yañíquez, estaba Adriana Salvatierra, bueno, Susana Rivero ya no está, pero ¿están cediendo las posiciones? Mire, yo desde el comienzo manifesté cuando renunciaban varios senadores y diputados. Yo fui muy claro desde el inicio de que nosotros no nos eligieron los ciudadanos, y a quien nos debemos es a los ciudadanos, y que el encargado de devolverle la paz social, no poner en riesgo la vida de los ciudadanos, éramos los parlamentarios en ese momento, y no teníamos por qué huir, por qué renunciar, teníamos que dar la cara, asumir. Y yo he visto, y lo he vivido, que hay senadores del movimiento al socialismo muy responsables en este periodo de transición, se han quedado, han asumido, han dicho: aquí no es el partido, aquí es la patria, es la democracia, es la libertad, es la vida. Y eso es digno de aplaudirlos, porque más allá de los errores que pudiéramos tener, en estos momentos complicados, difíciles, es donde se miran a los verdaderos parlamentarios. Y ahí estuvieron, ahí están. Ojalá que eso no cambie, ojalá que podamos tener un tribunal electoral del pueblo, no un tribunal electoral que nuevamente venga al coteo, que porque tengo los 2/3 voy a elegir. Ojalá que haya personas independientes, idóneas, y si no lo hay, yo creo que la gente los va nuevamente a criticar, va a salir a protestar, porque tanta lucha para tener un órgano electoral independiente, no valdría la pena no hacerlo, ¿no? Ese es un pedido, y como los parlamentarios se deben de ver al ciudadano, entonces tienen que escuchar ese clamor y ese pedido del pueblo boliviano. Es verdad, tienen los 2/3, pero espero que haya servido como lección todo lo que hemos vivido en estos últimos años. ¿Con el mismo padrón? ¿Qué piensa usted con el tema del padrón? Porque si bien uno observa el órgano electoral plurinacional, la pérdida de la institucionalidad, credibilidad, la falta de transparencia, pero el padrón, ¿habrá tiempo para eso? Yo creo que lo que hay que hacerle al padrón
es una depuración de lo que está mal. Hay que hacerle una revisión rápida, ¿no? Y depurar lo que más se pueda. Pero tratar de hacer un nuevo padrón, entonces le estás diciendo al gobierno de transición, quédense más tiempo, y eso no quiere la gente. La gente quiere elecciones rápidas, quiere elecciones ya. Pero el riesgo está en el padrón, donde volvieron a votar muertos. Sí, pero eso es lo que debemos hacer, ¿no? En este periodo así corto que tenemos, hacerle una depuración a esas personas, identificarlas, que tú te acuerdas cuando Marcel decía, Marcel, el de Neotec, decía, ya me dijeron que lo saque. Entonces, ¿qué significa? Que lo tienen identificado. Entonces, lo que hay que hacer es sacarlo del padrón electoral para que no puedan votar esas personas que ya han fallecido. Entonces, yo creo que se puede hacerlo, estamos obligados a hacerlo. Deseáramos pues un padrón intachable, ¿no? Con una nueva inscripción, pero ahí hay que ponerse a pensar que eso tiene su tiempo. Y la gente no quiere elecciones alargadas, quiere elecciones ya. Y para hacer elecciones ya, tenemos que hacer las cosas rápidas y tiene que haber voluntad y hacer lo que dice la Constitución, que la vida, porque la vida está en riesgo si no electoralizamos el país, si no convocamos elecciones ya. La democracia está en peligro, la paz social está en peligro, porque mira, hasta ahorita no podemos todavía devolverle la tranquilidad al pueblo, seguimos todavía prácticamente sufriendo los daños de los bloqueos, del cerco que ha habido a las ciudades. Entonces necesitamos pacificar eso, y eso significa hacer ciertas cosas que no son las ideales, pero que nos va a permitir tener unas elecciones ya. Estamos en 21 de noviembre, dentro de 2 meses tendría que haber un nuevo presidente. Sí. Y a eso tenemos que apostar, y a eso nuestra presidenta apuesta, y nosotros igual. Nosotros queremos ya dejar esto, pero no podemos, por la responsabilidad con el país. Son 14 años que venimos luchando y no podemos en este momento dejar que las cosas se caigan. Tenemos que asumir esa responsabilidad. En este tiempo, mientras tanto, hay cercos en las ciudades, hay riesgo inminente con la planta de Sencata, por ejemplo, hay carreteras bloqueadas. La ABC ya estaba informando de no sé cuántas carreteras bloqueadas. Pero ahora se da cuenta, Jimena, no hay ningún argumento. Está demostrado que hubo fraude. El presidente se fue por voluntad propia. Hay una presidenta constitucional, lo ha dicho el mismo Tribunal Constitucional. Se ha manifestado, ha dado su punto de vista, que lo han reconocido todos los organismos internacionales de nuestra presidenta. Se ha convocado, ya se está trabajando en la convocatoria de elecciones. No hay ningún argumento para que la ciudad esté bloqueada. No hay ningún argumento, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué significa? Y vemos el audio del presidente, donde llama a acercar, ya lo hizo en el pasado. O sea, tenemos que estrangular a la ciudad si nosotros no estamos en el poder. O sea, imagínense, qué democracia. Bueno, ministro, le agradezco mucho por haber venido al programa, por brindarnos su tiempo. En este periodo de transición le estamos pidiendo todavía que venga al programa y sabemos que tiene mucho trabajo, pero queríamos también esas consultas políticas que son de un profundo interés para toda la gente que estuvo bloqueando. En Potosí más de 38 días, en Santa Cruz más de 25 días, acá más de 21 días, todo un país que luchó unido. Y estamos en este proceso de reconciliarnos entre todos y mostrar que no era un problema de racismo ni de discriminación, que era un tema de pedir que se respete el voto, que no nos roben el voto. Así es, Jimena, libertad y democracia. Y quienes lo hicieron, si usted, bueno, el país lo conoce, fueron los jóvenes. Fueron los jóvenes y yo no me voy a cansar de felicitar el trabajo que han demostrado los jóvenes, la unidad, por eso de poder cuidar la democracia, de querer cuidar su libertad. Eso es importante y creo que eso se ha reflejado. O sea, más allá de lo que ha pasado, creo que tenemos que resaltar ese espíritu democrático que han tenido los jóvenes, que ha tenido el pueblo boliviano, ¿no? Que se lo ha visto en las calles, que ha luchado. Y pues ha sido demasiado evidente el fraude. O sea, tú sabías, yo sabía, la ciudadanía sabía, pero lo seguían negando.
Hasta que se tuvo que presentó la documentación. Tuvo que venir la comunidad internacional. Y aún así todavía, al final no lo querían reconocer, cuando todos los bolivianos sabíamos, y eso molestaba a la gente y sacaba pues a las calles a protestar. Yo creo que si en su momento no se denunciaba este tema si no había la paralización del TREP a las 8 de la noche, 7:40 de la noche, si no había esa paralización del TREP, nos iban a meter el fraude. Nos iban a meter el fraude y íbamos a quedar, bueno, perdimos. Pero la paralización del TREP, la develación de la empresa de OTEG, la auditoría en la que el ingeniero Andrade, Edgar Villegas, por un lado, sí, claro, y Andrade, y el trabajo espectacular de Televisión Universitaria, el tuyo, pucha, ya pues no dejó ninguna duda, ¿no?, de que había habido fraude, y finalmente todo lo que habíamos denunciado, lo que se había denunciado, finalmente lo viene a evidenciar la OEA, ¿no? Y teníamos dudas porque también te debe recordar que la comisión que vino de veedores internacionales había hecho un informe, y el informe era claro que había habido fraude, que no había, que era demasiado contundente, pero había el miedo de que eso pueda cambiar. Gracias a Dios no se dio, fruto de la presión social que hubo de la gente, sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias, ministro. Gracias por haber venido al programa. No, a ti, gracias, Jimena, y nuevamente no me voy a cansar de felicitar por el gran trabajo que han hecho. Gracias, ministro. Mucho éxito en este tiempo de transición. Unidad móvil, por favor, directamente a la Asamblea Legislativa Plurianual.